Ella tuvo que bañar al sheik en silla de ruedas, creyendo que él estaba completamente paralizado. Era solo un cuidado profesional, hasta que en ese momento ella sintió algo que no debería existir, y todo se salió de control. Karim al-Rashid era el tipo de hombre que hacía temblar reinos con una sola palabra. Sus decisiones movían miles de millones, sus contratos eran ley, y su presencia bastaba para que hasta los hombres más poderosos bajaran la mirada. Él comandaba un imperio que se extendía por 3 continentes, controlaba negocios que cambiaban economías enteras y su aura de poder absoluto era tan intensa como el calor del desierto que rodeaba su palacio. Tenía solo 35 años, pero ya había conquistado más de lo que la mayoría de los hombres conquistarían en 3 vidas. Su apariencia reflejaba exactamente quién era. Cabello negro siempre impecable, ojos oscuros que parecían ver a través de las personas, mandíbula fuerte que rara vez se relajaba y un cuerpo que, incluso después del accidente que cambió su vida, aún mantenía músculos definidos y hombros anchos que exhalaban masculinidad. Karim al-Rashid era poder en forma humana, pero había algo que ni todo el oro del mundo podía comprar de vuelta. Esa noche, él estaba recostado en la inmensa cama de su habitación privada, sin camisa, los músculos del tronco aún firmes y definidos a la luz de las velas que bailaban en las paredes de mármol. La luna del desierto entraba por las ventanas abiertas, bañando todo en tonos plateados y dorados. Él sostenía informes financieros en sus manos, pero las palabras habían perdido el sentido hacía tiempo. Su mente estaba en otro lugar, en un territorio peligroso, donde no debería aventurarse, pero que últimamente lo consumía todas las noches. Él pensaba en cómo sería tener una mujer allí en ese exacto momento. No por compasión o deber, sino porque ella lo deseaba tanto como él la deseaba, porque ella elegía estar con él por voluntad propia, atraída por el hombre que era, no por el poder o la riqueza. Karim cerró los ojos y dejó que la fantasía tomara forma en su mente como tantas otras veces. Algo que el accidente le había quitado junto con los movimientos de las piernas, la capacidad de tener una mujer de la forma en que un hombre debería tenerla. Y esa era la única debilidad que Karim al-Rashid no podía aceptar. Él quería tener una mujer en su cama. No cualquier mujer, sino alguien que él deseara, la mujer que lo desearía con la misma intensidad que él. Karim sabía todo lo que le haría. Si pudiera, la jalaría hacia sí, firme y decidido, dominándola completamente. Sostendría su rostro entre sus manos, el pulgar trazando el contorno de sus labios mientras la obligaba a sostener la mirada. Vería la rendición en los ojos femeninos incluso antes del primer beso. Entonces tomaría esa boca con hambre, con posesividad, mostrando exactamente quién mandaba. Deslizaría las manos por sus hombros, por la curva de su cintura, por sus caderas, memorizando cada centímetro. Guiaría el cuerpo femenino exactamente a donde quería, controlando cada movimiento, cada ángulo. Ella se entregaría completamente, derritiéndose bajo su mando. Él la acostaría en las sábanas, cubriendo su cuerpo con el suyo, sintiendo la suavidad femenina contra sus músculos rígidos y masculinos. Sostendría sus muñecas sobre su cabeza con una sola mano, manteniéndola exactamente donde quería. Exploraría su cuello, sus hombros, descendiendo despacio mientras ella arqueaba el cuerpo en respuesta. Cada toque sería deliberado, calculado para arrancarle suspiros, para hacerla implorar por más. Él dictaría el ritmo, la intensidad, llevándola al límite y jalándola de vuelta solo porque podía, porque él sabía exactamente cómo tocar a una mujer, cómo hacerla olvidar su propio nombre. Sentiría su cuerpo reaccionando, temblando, rindiéndose completamente a su dominio.
Y en ese momento él sería completo de nuevo, íntegro, poderoso, no solo en el mundo de los negocios, sino en el territorio más primitivo que existe, el territorio donde un hombre posee a una mujer completamente, donde ella es suya en todas las formas posibles. Pero entonces la realidad volvió como un golpe brutal. Karim abrió los ojos, la fantasía disolviéndose como arena entre los dedos, dejando solo el vacío amargo de la verdad. Él podía comandar imperios enteros, podía tener cualquier cosa que el dinero comprara, pero no podía tener eso. Ya no. La silla de ruedas al lado de la cama era más que un objeto, era un símbolo de todo lo que el accidente le había robado. No solo los movimientos de las piernas, sino la capacidad de ser el hombre que siempre fue, de seducir, poseer, satisfacer a una mujer de la forma que ella merecía. Y esa era la única derrota que Karim al-Rashid no podía aceptar, pero que era forzado a vivir todos los días. Un golpe firme en la puerta lo arrancó de sus pensamientos sombríos. Karim dejó los informes en la cama, recomponiendo instantáneamente la máscara de frialdad y control absoluto que usaba como armadura. Su voz salió fría, autoritaria, sin un ápice de la vulnerabilidad que sentía segundos antes. «Pasa», ordenó, y la palabra resonó por la habitación como un decreto. La puerta se abrió despacio y entonces ella apareció. Laura, la nueva enfermera que el asesor había insistido en contratar contra todas sus protestas. Karim la observó en silencio, sus ojos oscuros, evaluando cada detalle. Era joven, quizás de 20 y tantos años, con una delicadeza en la apariencia que contrastaba completamente con algo más en sus ojos. Karim sintió su propio cuerpo tenso reaccionar incluso antes de que su cerebro procesara completamente. Su cabello castaño y sedoso estaba recogido en un moño sencillo que dejaba el cuello expuesto, la piel clara pareciendo demasiado suave, demasiado invitadora. El uniforme blanco debería ser profesional, neutro, pero en los lugares correctos marcaba curvas femeninas que hicieron que su mandíbula se tensara involuntariamente. Las caderas redondeadas, la cintura fina, la forma en que la tela abrazaba su cuerpo de una manera que no debería llamar la atención, pero que lo hacía completamente. Karim se dio cuenta de que estaba mirando más de lo que debía y forzó sus ojos a subir a su rostro. Labios naturalmente rosados, pómulos ligeramente sonrojados, pestañas largas, enmarcando ojos expresivos. No había maquillaje excesivo, no había joyas llamativas, no había nada del artificio que las mujeres solían usar para seducirlo. Y quizás fue exactamente eso lo que lo tomó desprevenido. La belleza natural, genuina, sin máscaras, el tipo de belleza al lado de la cual un hombre quería despertar todas las mañanas, y eso lo irritó, porque él no quería notarla de esa forma, no quería sentir lo que estaba sintiendo, pues sabía que nunca podría tenerla. «Sheikh Karim», dijo ella, manteniendo una distancia respetuosa, con las manos cruzadas al frente de su cuerpo. «Soy Laura, vengo para los cuidados nocturnos». Su voz era firme, pero Karim notó la ligera vacilación antes de hablar. Él no respondió inmediatamente, solo continuó mirándola, dejando que el silencio se extendiera hasta volverse pesado. Era una táctica que usaba en reuniones de negocios y siempre funcionaba. Las personas empezaban a moverse, a desviar la mirada, a mostrar debilidad, pero Laura no desvió la mirada. Ella sostuvo su mirada con una valentía que pocos hombres tenían, y eso hizo algo extraño en el pecho de Karim, algo que él no sentía desde hacía mucho tiempo: interés, real, peligroso, imposible. «Despedí a todas las enfermeras anteriores», dijo él finalmente, el tono autoritario pero cargado de algo más. «¿Por qué debería aceptarte a ti?» Laura levantó ligeramente la barbilla y Karim vio que no era arrogancia, era determinación.
«Porque no me voy a rendir», respondió ella con firmeza. Karim sintió que la comisura de su boca quería curvarse, pero no lo permitió. Él inclinó la cabeza, sus ojos aún fijos en ella. «No tienes idea de lo que te estás ofreciendo a hacer», dijo con voz baja, cargada de algo peligroso. No era una amenaza profesional, era una advertencia diferente, del tipo que tenía todo que ver con la forma en que él la miraba. Laura respiró hondo, y Karim vio el movimiento de su pecho subiendo y bajando. Vio el rubor comenzar a subir por su cuello. «Cuidar de usted», respondió ella con un temblor en la voz que intentaba esconder. «Eso es todo». Karim la encaró por un largo momento. Demasiado largo. Ella no desvió la mirada, pero él vio la lucha interna y eso lo irritó y lo excitó de una forma que no debería. «Acércate», ordenó de repente, la voz saliendo más ronca. Laura vaciló por primera vez, pero luego obedeció, deteniéndose a 1 metro de él. «Más cerca», insistió. No era una petición. Laura dio un paso más, y ahora estaba lo suficientemente cerca para que él sintiera su suave perfume, algo floral y discreto, para ver el rubor subiendo aún más por su cuello. Karim inclinó la cabeza, sus ojos oscuros fijos en ella con intensidad. «Todas las enfermeras que intentaron cuidarme salieron de aquí llorando o avergonzadas», dijo despacio, cada palabra deliberada. No porque las maltratara, sino porque ninguna pudo lidiar con lo que significa estar tan cerca de mí. «No soy como las otras», respondió Laura, la voz firme, pero él notó su respiración irregular. «¿No lo eres?», murmuró más para sí mismo, sus ojos recorriendo su rostro lentamente. Ella era peor, mucho peor, porque él la quería y no podía tenerla. «Empieza mañana», ordenó de repente, desviando la mirada antes de que ella viera demasiado. «Luego no digas que no te lo advertí». Laura se quedó parada por un segundo, luego asintió y se dio la vuelta para salir. Pero antes de cerrar la puerta, se detuvo. Se giró una última vez. Sus ojos se encontraron y Karim sintió que la temperatura subía. Entonces la puerta se cerró y él se quedó solo, completamente solo. El silencio de la habitación era ensordecedor ahora, amplificando cada pensamiento que él intentaba sofocar. Karim miró la silla de ruedas al lado de la cama y algo se rompió dentro de él. Cerró los ojos con fuerza, la mandíbula tensándose dolorosamente. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo una simple enfermera pudo entrar en su habitación y poner todo de cabeza en cuestión de minutos? Él había despedido a todas las otras porque no aguantaba. No aguantaba la cercanía, los toques necesarios, la intimidad forzada de los cuidados. No aguantaba ser vulnerable frente a alguien. No aguantaba el recordatorio constante de que ya no era el hombre que solía ser. Pero Laura era diferente, y eso era infinitamente peor, porque a todas las otras podía ignorarlas, podía alejarlas con frialdad e indiferencia. Pero ella había respondido a su mirada, había sostenido su mirada sin miedo, sin lástima, sin ninguna de las cosas que él odiaba ver en los ojos de las personas. Había determinación allí y algo más, algo que le oprimía el pecho de una forma dolorosa. Karim abrió los ojos y miró al techo, su respiración pesada. Él la quería. La quería con una intensidad que lo asustaba, que lo hacía sentir vivo nuevamente, después de meses viviendo como un fantasma en su propio cuerpo. Quería sostener ese rostro entre sus manos, quería ver esos ojos rendirse a él, quería sentir su cuerpo contra el suyo, quería hacerla suspirar su nombre. Quería probar que aún era capaz de tener a una mujer, de poseer, de satisfacer, pero no podía. No podía porque ya no era íntegro. No podía porque ella merecía un hombre completo, capaz de darle todo lo que una mujer como ella necesitaba. No podía porque sería demasiado egoísta querer algo que él no tenía derecho a tener.
Karim cerró los puños en las sábanas de seda, la frustración ardiendo como fuego en sus venas. Por primera vez en meses sintió algo más allá de la ira o el vacío. Sintió deseo, sintió anhelo, sintió necesidad, y eso lo destruía por dentro, porque sabía que no podía actuar sobre esos sentimientos. Mañana ella volvería, empezaría a cuidarlo y él tendría que soportar la cercanía, los toques, la intimidad forzada. Tendría que sentir sus manos en su cuerpo, tendría que ver sus ojos tan cerca, tendría que respirar su perfume y no podría hacer nada. No podría jalarla hacia sí, no podría besarla como quería, no podría tenerla de la forma en que un hombre debería tener a una mujer. Tendría que quedarse allí inmóvil, aceptando los cuidados como un inválido, mientras todo dentro de él gritaba por ser el hombre que solía ser, el hombre que conquistaba, que seducía, que poseía, el hombre que ella merecía, pero que él ya no era. Karim giró el rostro hacia la ventana, mirando la luna del desierto que parecía burlarse de él con su belleza inalcanzable. Así como Laura sería inalcanzable, tan cerca físicamente, pero imposible en todos los sentidos que importaban. Él podía tener imperios, fortunas, poder absoluto sobre millones de vidas, pero no podía tener la única cosa que realmente quería ahora. La única cosa que hacía que su corazón se acelerara y su cuerpo despertara. No podía tenerla. Y esa sería la tortura de cada día que ella pasara allí, ver, desear, querer con cada fibra de su ser y no poder hacer absolutamente nada al respecto. Porque Karim al-Rashid podía ser muchas cosas, pero nunca sería lo suficientemente egoísta como para atar a una mujer a un hombre incompleto. Laura despertó jadeando en medio de la noche, el corazón disparado, la piel cubierta de un sudor fino. El sueño aún palpitaba vívido en su mente, tan real que podía jurar sentir el calor de ese cuerpo contra el suyo. Podía sentir las manos grandes y fuertes sosteniendo su cintura, guiando cada movimiento con esa autoridad absoluta que solo él tenía. Podía escuchar la voz ronca, susurrando órdenes en su oído, diciéndole exactamente qué hacer, cómo moverse, dónde tocar. En el sueño, ella se había entregado completamente, había dejado que Karim asumiera el control total y la sensación de rendirse a ese dominio masculino había sido tan intensa que la despertó temblando. Laura presionó sus manos contra su rostro caliente, la vergüenza ardiendo tan fuerte como el deseo residual que aún recorría su cuerpo. Necesitaba parar eso inmediatamente. Él era su paciente, nada más. Pero incluso repitiendo esas palabras mentalmente, Laura no podía borrar la imagen de los ojos oscuros de Karim, fijos en ella aquella primera noche. La forma en que él la había mirado, como si ella ya fuera suya, incluso antes de que ella aceptara cualquier cosa, como si él estuviera solo esperando el momento adecuado para reclamarla. Y la parte más aterradora era que algo profundo y primitivo dentro de ella quería ser reclamado. Quería sentir esas manos en su cuerpo de verdad. No solo en sueños, quería escuchar esa voz comandando, poseyendo, tomando. Laura se levantó de la cama, sus piernas aún débiles, y fue al baño a lavarse la cara con agua fría. Necesitaba recomponerse antes de verlo de nuevo. Cuando entró en la suite privada del sheik por la mañana, llevando la bandeja con el café que él nunca tocaba, Laura se forzó a mantener la postura profesional. Karim estaba junto a la ventana inmensa en la silla de ruedas, sus hombros anchos tensos bajo la camisa de seda oscura que ella tendría que ayudarlo a cambiarse pronto. Él no la miró inmediatamente, pero Laura sintió el peso de su presencia como una fuerza física en el ambiente. El aire parecía más denso, más cargado, como si su simple existencia alterara la atmósfera de la habitación. Ella colocó la bandeja en la mesa auxiliar, sus manos temblándole ligeramente y respiró hondo antes de hablar.
Buenos días, dijo, manteniendo el tono lo más profesional posible, sin dejar transparentar nada del sueño que aún ardía en su memoria. Karim giró la cabeza lentamente en su dirección, y cuando sus ojos oscuros finalmente encontraron los de ella, Laura sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Había algo diferente en su mirada hoy, algo más hambriento, más peligroso. «Es un día», respondió él, la voz saliendo fría como el hielo. Pero Laura percibió la tensión subyacente en las palabras, como si él también estuviera luchando contra algo. Ella desvió la mirada primero, incapaz de sostener esa intensidad sin traicionar lo que sentía. Se acercó despacio, profesional, manteniendo una distancia segura. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa que Laura no estaba preparada para enfrentar. Karim era imposible de ignorar, incluso cuando Laura intentaba mantener la distancia. Su cuerpo era una contradicción fascinante entre fuerza bruta y elegancia refinada, cada músculo definido con precisión casi artística bajo la piel bronceada por el sol del desierto. Sus hombros eran lo suficientemente anchos para que cualquier camisa pareciera hecha a medida, y el pecho amplio descendía a un abdomen marcado que ella sentía bajo sus dedos todas las mañanas al ayudarlo a vestirse. Sus brazos eran fuertes, los músculos contrayéndose visiblemente con cada movimiento, resultado de meses compensando con la parte superior del cuerpo lo que las piernas no podían hacer. Su rostro era impresionante de una forma casi cruel, mandíbula cuadrada y fuerte, que parecía esculpida en piedra, cubierta por una barba siempre perfectamente arreglada, que acentuaba aún más la masculinidad agresiva de sus rasgos. Sus ojos eran profundamente oscuros, casi negros y enmarcados por pestañas gruesas que cualquier mujer envidiaría, pero que en él solo intensificaban la mirada penetrante y autoritaria. La nariz era recta y aristocrática, los labios llenos y perfectamente dibujados, el tipo de boca que hacía que Laura se sorprendiera pensando cosas completamente inapropiadas. El cabello negro lo llevaba corto, pero no militar, con ese largo perfecto que ella imaginaba pasar sus dedos. Había algo en la forma en que él se movía, incluso limitado por la silla, que exhalaba poder y control absolutos. Cada gesto era deliberado, cada mirada cargada de intención. Él era el tipo de hombre que dominaba cualquier ambiente simplemente por existir en él. Y Laura se veía cada vez más hipnotizada por esa presencia magnética y peligrosamente atractiva. Cada vez que necesitaba ayudarlo a vestirse por la mañana, sentía los músculos rígidos y calientes debajo de sus manos y tenía que luchar activamente contra el deseo de tardar más de lo necesario. Su piel era sorprendentemente suave, a pesar de toda esa fuerza masculina, y Laura se sorprendía imaginando cómo sería trazar esos contornos sin la barrera de la profesionalidad. Cada vez que necesitaba ayudarlo a moverse de la cama a la silla, su cuerpo rozaba el de ella de formas que hacían que su corazón se disparara. Él nunca pedía ayuda con palabras, solo aceptaba en silencio. Pero Laura veía cómo su mandíbula se tensaba siempre que ella se acercaba demasiado. Veía cómo su respiración cambiaba de ritmo cuando sus manos tocaban su piel, y sus miradas eran imposibles de ignorar. Karim la observaba constantemente, incluso cuando fingía estar concentrado en otra cosa. Cuando ella arreglaba las almohadas en la inmensa cama, sentía sus ojos recorrer cada movimiento. Cuando servía agua u organizaba los medicamentos, sentía el peso de esa mirada como una caricia física. Cuando se inclinaba para recoger algo que se había caído, oía cómo su respiración cambiaba, volviéndose más profunda, más controlada. Su mirada era demasiado intensa, demasiado prolongada, cargada de un hambre mal disimulada que hacía que su cuerpo reaccionara de formas que no debería.
pero Karim nunca la tocaba. Nunca siquiera rozaba sus dedos con los de ella intencionalmente, y esa contención forzada hacía que todo fuera aún más insoportable. Laura comenzó a temer y anticipar los momentos de cercanía al mismo tiempo. Temía porque no sabía hasta cuándo podría mantener la compostura profesional. Anticipaba porque vergonzosamente eran los únicos momentos en que se permitía estar tan cerca de él, sentir el calor del cuerpo masculino, respirar el perfume amaderado que él usaba, ver de cerca los detalles que la fascinaban, las manos fuertes, los hombros anchos, la forma en que los músculos de sus brazos se movían bajo la piel cuando él se esforzaba por hacer algo solo. Karim era demasiado orgulloso para pedir ayuda fácilmente, y Laura respetaba eso. Pero también sufría viéndolo luchar contra sus propias limitaciones. Había una guerra sucediendo en esa habitación todos los días, pero no era solo física. Un día, a mitad de la segunda semana, un médico joven llegó al palacio para una consulta de rutina. Laura lo saludó educadamente en los pasillos antes de llevarlo a la suite del Sheik. El médico era atractivo de una forma convencional, quizás de unos 30 años, con una sonrisa fácil y modales gentiles. Cuando entraron en la suite, Karim estaba junto al escritorio revisando documentos. Él levantó los ojos brevemente, reconoció al médico con un mínimo asentimiento de cabeza y volvió su atención a los papeles. Pero Laura notó que no volvió realmente. Él estaba observando, siempre observando. El médico comenzó el examen de rutina, verificando la presión arterial, los reflejos, haciendo las preguntas médicas estándar. Pero conforme el examen progresaba, Laura percibió que el médico la miraba más de lo que debería. Sus ojos se desviaban constantemente de Karim a ella, siempre acompañados de una sonrisa que iba más allá de la cortesía profesional. «Así que tú eres la enfermera que finalmente lo logró», dijo el médico de repente, examinando los reflejos de Karim, pero mirando directamente a Laura, con un interés demasiado obvio. «Todas las demás se rindieron en pocos días. Debes tener un toque especial para aguantar al Sheik tanto tiempo». Laura sonrió incómoda, sin percibir completamente la insinuación en las palabras, enfocada solo en no parecer grosera. «Solo hago mi trabajo», respondió simplemente, organizando los suministros médicos en la bandeja lateral. «Estoy seguro de que sí», respondió el médico, la sonrisa aumentando de una forma que dejó a Laura ligeramente incómoda. «Y muy bien, me imagino. El Sheik parece estar en óptima forma física, considerando las circunstancias». Karim no dijo nada en respuesta al comentario, pero Laura vio de reojo cómo sus dedos se cerraban en el apoyabrazos de la silla de ruedas. La fuerza era tal que sus nudillos se pusieron blancos por la presión. El médico terminó el examen algunos minutos después, guardando los equipos en su maleta. Entonces se volvió hacia Laura nuevamente, ignorando completamente la pesada presencia de Karim en el ambiente. «Sabes, hay una cena de beneficencia el sábado por la noche», dijo, el tono demasiado casual para ser realmente casual. «Para profesionales de la salud, para hacer contactos, esas cosas. Deberías ir. Puedo recogerte aquí en el palacio si quieres». Laura abrió la boca para responder educadamente, quizás para rechazar con alguna excusa profesional. Pero la voz de Karim cortó el aire como una cuchilla afilada antes de que ella emitiera cualquier sonido. «Ella no va», dijo, y aunque el volumen era bajo, había algo absolutamente definitivo en el tono. Todos en la sala se giraron inmediatamente hacia él. El médico parpadeó sorprendido, la sonrisa vacilante. «Con todo respeto, Sheik», dijo, intentando mantener la voz educada pero firme. «Creo que la señorita puede decidir por sí misma si quiere o no aceptar una invitación». Karim giró la silla lentamente, deliberadamente, hasta quedar frente al médico. Sus ojos oscuros estaban fríos,
pero había un fuego peligroso ardiendo detrás de esa frialdad. «Ella no va», repitió Karim, cada palabra saliendo baja, controlada, pero cargada de algo tan peligroso que Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Y usted va a dejar de mirarla inmediatamente como si tuviera algún derecho». El médico tragó saliva visiblemente, su rostro perdiendo un poco de color. «No quise faltar al respeto», comenzó, pero Karim lo interrumpió sin piedad. «Que sí», afirmó, la voz volviéndose aún más baja, más amenazadora. «Vi exactamente cómo la miró desde que entró aquí, y cualquier interés que usted crea que ella tiene en usted termina en el momento en que ella me baña de esa manera, de la manera que a mí me gusta». El silencio que cayó sobre la habitación fue absolutamente ensordecedor. Laura se quedó completamente paralizada, los ojos abiertos, el rostro en llamas instantáneas. El médico palideció aún más, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Karim mantuvo la mirada fija en él, implacable como un depredador que acababa de marcar territorio. «Ahora salga», ordenó, la voz cortante como el cristal. «La consulta ha terminado». El médico no esperó una segunda orden. Tomó su maleta rápidamente, murmuró algo incomprensible que podía ser una despedida o una disculpa, y salió de la habitación casi tropezando por la prisa. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que pareció estruendoso en el pesado silencio. Laura se quedó parada donde estaba, el corazón latiéndole tan fuerte que ella estaba segura de que Karim podía oírlo desde allí. Su rostro aún ardía, una mezcla confusa de vergüenza, shock y algo más que ella no quería nombrar. Karim aún estaba girado hacia donde había estado el médico, su respiración controlada, pero visiblemente más rápida. Entonces, lentamente, giró la silla hasta quedar frente a Laura. Sus ojos se encontraron y fue como ser golpeada por un rayo. «Usted no puede decidir con quién salgo», dijo Laura finalmente, encontrando la voz en algún lugar dentro de la confusión de emociones. Las palabras salieron más firmes de lo que ella pretendía. Karim se acercó despacio, la silla moviéndose casi silenciosamente por el suelo de mármol. «¿Sí puedo?», respondió simplemente, la voz aún baja pero cargada de absoluta certeza. «Sí, voy». Laura sintió que la rabia comenzaba a burbujear junto con todas las otras emociones. «No soy su propiedad», exclamó dando un paso hacia atrás instintivamente cuando él se acercó más. «No lo eres». Karim asintió, deteniéndose a pocos centímetros de ella, sus ojos fijos en su rostro con una intensidad que le robaba el aliento. «Pero mientras estés aquí cuidándome, tocándome todos los días de la forma en que lo haces, ningún otro hombre te va a tener». Laura sintió literalmente que le faltaba el aire, como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno de la habitación. «No tiene derecho», susurró, pero la voz salió débil, sin convicción real. Karim se inclinó ligeramente hacia adelante en la silla y Laura vio algo romperse en su expresión. Algo crudo, primitivo, desesperado. «Sí lo tengo», afirmó la voz ronca ahora, «porque veo la forma en que me miras cuando crees que no me doy cuenta. Veo cómo tu respiración cambia cada vez que estás demasiado cerca. Veo el rubor subiendo por tu cuello cuando nuestros cuerpos se tocan accidentalmente durante los cuidados». Laura retrocedió un paso más, su espalda encontrando la pared fría. Él continuó acercándose en la silla, implacable. «¿Crees que no me doy cuenta?». Su voz se volvió aún más baja, más ronca, cargada de frustración y deseo mal contenido. «¿Crees que no siento la tensión cada vez que tus manos están en mí? ¿Que no me doy cuenta de cómo evitas mi mirada porque sabes que si miras te entregarás?». Las palabras golpearon a Laura como flechas certeras. «Para», susurró,
Pero ni ella misma sabía si estaba pidiéndole que dejara de hablar o que dejara de estar tan cerca. Karim detuvo la silla justo frente a ella, tan cerca que Laura podía ver las vetas doradas en sus ojos oscuros. Podía sentir el calor emanando de su cuerpo masculino. «¿Quieres que él te lleve a esa cena?», preguntó Karim, la voz saliendo tensa, demasiado controlada, como si estuviera conteniendo algo con todas sus fuerzas. «¿Quieres que él te toque? ¿Que él te imagine de la forma en que yo lo hago todas las noches cuando cierro los ojos?». Sus ojos se encontraron y se quedaron así, atrapados en una mirada que decía todo lo que las palabras no podían. Laura estaba temblando visiblemente ahora, pero no era de miedo, era de otra cosa completamente diferente. «No puedo tenerte», dijo Karim de repente, y por primera vez había frustración genuina en la voz. Rabia, deseo crudo y doloroso. Vulnerabilidad real rompiendo a través de la máscara de control. «No puedo darte lo que mereces. No puedo ser el hombre que deberías tener, pero ningún otro hombre te va a tener tampoco, no mientras aún estés aquí, no mientras yo aún pueda verte, sentirte cerca». Él desvió la mirada bruscamente, como si luchara consigo mismo, como si estuviera a punto de hacer algo que no debería. Los músculos de su mandíbula estaban tan tensos que Laura vio la pulsación allí. «Sal», ordenó de repente, la voz quebrándose al final de la palabra. «Ahora». Laura se quedó paralizada, queriendo decir algo, queriendo entender lo que estaba pasando, queriendo tocarlo y decir que no importaba, que ella no quería a ningún otro hombre. «¡Sal!», gritó Karim, y el sonido resonó por las paredes de mármol como un trueno. Pero Laura percibió instantáneamente que no era rabia contra ella, era rabia contra él mismo. Era frustración de querer algo que creía no poder tener. Era desesperación de sentir tanto y no poder actuar sobre esos sentimientos. Laura caminó hacia la puerta con piernas temblorosas, cada paso costándole un esfuerzo inmenso, pero antes de cerrarla completamente no resistió. Se giró una última vez. Karim estaba exactamente donde ella lo había dejado, pero ahora tenía la cabeza baja, los puños cerrados con tanta fuerza en los brazos de la silla que sus nudillos estaban completamente blancos. Él estaba luchando. Laura lo percibió con dolorosa claridad, pero no estaba luchando contra el mundo, contra las circunstancias, contra la silla de ruedas. Estaba luchando contra sí mismo, contra el deseo que lo consumía, contra la voluntad de ser egoísta y tenerla, incluso creyendo que no tenía el derecho. Y en ese momento, viendo a ese hombre poderoso, completamente vulnerable, completamente humano, Laura supo con certeza absoluta que estaba completamente perdida, porque ella no quería que él luchara contra lo que sentía. Ella quería que él perdiera, quería que él la jalara hacia sí, cualesquiera que fueran las consecuencias. Quería ser suya de la forma en que él ya era completamente de ella. La tormenta de arena llegó sin aviso a la mañana siguiente, como una fuerza de la naturaleza imposible de prever o controlar. Laura estaba organizando los suministros médicos cuando oyó el viento comenzar a aullar contra las ventanas del palacio. Un sonido grave y amenazador que hacía temblar los cristales. En cuestión de minutos, el cielo dorado del desierto se transformó en una pared opaca de arena que azotaba todo a su alrededor. El asesor principal del sheik apareció en la puerta de la suite médica con expresión tensa, las manos cruzadas detrás de la espalda, en una postura formal que no escondía completamente la preocupación. Él saludó a Laura con un asentimiento de cabeza antes de hablar, su voz cargando la gravedad de la situación que se desarrollaba rápidamente afuera. «Tendrá que quedarse en el ala privada con el sheik hasta que pase la tormenta», informó el asesor, manteniendo el tono profesional pero urgente. «Es cuestión de protocolo de seguridad.
Parte del ala oeste ya ha sido aislada. Los pasillos están siendo bloqueados ahora. No hay forma segura de volver a su habitación. Laura sintió que el corazón se le disparaba inmediatamente. La implicación de las palabras la golpeó como un impacto físico. Quedarse sola con Karim, aislados del resto del palacio, después de todo lo que había sucedido entre ellos, después de ese enfrentamiento cargado de emociones crudas, después de admitir para sí misma que lo deseaba de formas que nunca debería desear a un paciente, ella tragó saliva, intentando mantener la compostura profesional, incluso con el pánico comenzando a instalarse. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó, la voz saliendo más débil de lo que pretendía. El asesor miró por la ventana, observando la pared de arena que ahora cubría completamente el paisaje, haciendo imposible ver más allá de unos pocos metros. «Hasta mañana como mínimo», respondió, girándose de nuevo hacia ella. «Estas tormentas del desierto son impredecibles. Puede durar un día, puede durar 3. Lo importante es que esté segura en el ala privada con todo lo que necesita». Él hizo una pausa, luego añadió con un toque de preocupación genuina en la voz. «El sheik ya ha sido informado. Él está esperando en la suite principal». Laura solo asintió, incapaz de confiar en su propia voz en ese momento. Tomó una maleta pequeña y guardó algunas ropas, artículos de higiene, intentando no pensar demasiado en lo que significaba pasar la noche entera en la misma suite que Karim. Cuando finalmente entró en el ala privada, cargando la maleta que parecía pesar toneladas, Karim estaba junto a la ventana inmensa que dominaba toda la pared oeste. Él observaba la arena dorada azotando el cristal con fuerza violenta, la tormenta transformando el mundo exterior en caos. La silla de ruedas estaba posicionada de forma que él tenía una visión completa de la furia de la naturaleza afuera. Él giró la cabeza lentamente al oír sus pasos, y cuando sus ojos oscuros encontraron los de ella, Laura sintió que el aire escapaba de sus pulmones, como siempre sucedía. Había algo diferente en su mirada hoy, algo que ella no podía descifrar completamente. Tensión quizás, o resignación, o ambos, mezclados en proporciones imposibles de separar. «Me dijeron que tengo que quedarme aquí», dijo Laura, manteniendo la voz lo más firme posible mientras colocaba la maleta en el suelo junto a la entrada. «Hasta que pase la tormenta. Protocolo de seguridad». Karim continuó mirándola por un largo momento antes de responder, su expresión impenetrable como siempre, pero ella veía la tensión en sus hombros anchos, en su mandíbula apretada. «Lo sé», respondió simplemente, la voz saliendo fría como el hielo, esa frialdad defensiva que él usaba como armadura siempre que se sentía vulnerable. Laura respiró hondo, preparándose para lo que tenía que decir a continuación, sabiendo que lo haría todo aún más complicado. El silencio entre ellos estaba demasiado cargado, demasiado pesado, repleto de todo lo que no habían dicho y todo lo que sentían con demasiada intensidad. «Solo hay una habitación disponible en esta ala», continuó, forzándose a mantener contacto visual, incluso queriendo desesperadamente desviar la mirada. «El asesor me informó antes de salir». Karim no desvió sus ojos de ella, pero ella vio algo pasar rápidamente por su expresión, algo que parecía casi como pánico controlado. «Lo sé», repitió, la voz aún helada. Laura cruzó los brazos al frente de su cuerpo, una postura defensiva que no engañaba a ninguno de los dos. «Con una cama», añadió, dejando que las palabras flotaran en el aire. Karim finalmente desvió la mirada, girando el rostro de nuevo hacia la ventana y la tormenta furiosa afuera, como si la visión del caos natural fuera más fácil de soportar que mirarla a ella. «Duermo en la silla», dijo, y había una finalidad absoluta en el tono que no dejaba espacio para la discusión.
No sea ridículo. Laura replicó antes de poder contenerse, la frustración finalmente rompiendo la barrera de la contención profesional. La cama es enorme. Podemos dividirla perfectamente sin ningún problema. Las palabras salieron más rápido de lo que ella pretendía, revelando quizás más de lo que debería sobre cuánto ella ya había pensado en eso. Karim giró bruscamente la cabeza en su dirección, sus ojos oscuros brillando con algo peligroso. «No podemos», afirmó, y había tantas capas de significado en esas dos palabras que Laura sintió el impacto físico de ellas. Ellos ya no estaban hablando solo sobre arreglos para dormir y ambos lo sabían perfectamente. Laura suspiró, dejando que la frustración escapara junto con el aire. «¿Va a dormir incómodo toda la noche solo por orgullo?», preguntó, sabiendo que estaba provocando, pero incapaz de detenerse. «¿Va a pasar horas en la silla cuando hay una cama king size perfectamente adecuada allí?». Karim no respondió. Simplemente giró el rostro de nuevo hacia la ventana en clara desaprobación. Su mandíbula estaba tan tensa que Laura podía ver los músculos contraídos, incluso desde donde estaba. Ella percibió que no ganaría esa discusión ahora, así que tomó su maleta y salió de la habitación principal, necesitando desesperadamente un momento para respirar y procesar todo. El pasillo que llevaba al baño de mármol parecía extenderse eternamente mientras ella caminaba, intentando calmar el corazón que latía desbocado en su pecho. El final de la tarde llegó trayendo un calor sofocante que ni el sistema de aire del palacio conseguía combatir completamente. Laura había pasado las últimas horas evitando la habitación principal, manteniéndose ocupada, organizando suministros innecesariamente, leyendo informes médicos que ya conocía de memoria, cualquier cosa para no tener que enfrentar la tensión imposible entre ella y Karim. Pero cuando finalmente volvió a la suite para verificar cómo estaba, lo encontró junto al escritorio, aún vistiendo la misma camisa de seda oscura de la mañana. Su frente brillaba con sudor, sus hombros estaban visiblemente tensos, y Laura percibió inmediatamente que él había pasado el día entero rígido, luchando contra su propio cuerpo. Ella sabía que él necesitaba bañarse, no solo por higiene básica, sino para relajar la musculatura y evitar los dolores que vendrían si él continuaba así. Laura golpeó ligeramente la puerta de la habitación donde él ahora estaba. Una formalidad innecesaria, considerando que estaban atrapados allí juntos, pero que mantenía alguna ilusión de normalidad profesional. «Necesita bañarse», dijo sin rodeos, cuando él levantó los ojos en su dirección. Karim desvió la mirada inmediatamente, su mandíbula tensándose de esa forma familiar que ella ya conocía tan bien. «¿Puedo esperar?», respondió, la voz demasiado controlada para ser genuinamente indiferente. Laura entró en la habitación con pasos decididos, cansada de bailar alrededor de la verdad obvia. «No puede», replicó deteniéndose a unos metros de él. «Está sudado, tenso, los músculos están rígidos, podría empeorar los dolores musculares si no se relaja, y ambos lo sabemos muy bien». El silencio que cayó entre ellos estaba cargado de todo lo que no decían, de toda la tensión acumulada, de toda la atracción que intentaban negar. Laura esperó, pero Karim no respondió. Solo continuó mirando a algún punto fijo en la pared, como si pudiera hacer que todo desapareciera por la fuerza de voluntad. «Voy a preparar la bañera», dijo finalmente, no esperando respuesta o permiso, girándose y caminando hacia el baño de mármol adyacente. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría los grifos dorados, ajustando la temperatura del agua hasta que estuviera tibia, perfecta, para relajar sin ser demasiado caliente.
Añadió las sales especiales que ayudaban en la circulación, observándolas disolverse lentamente en el agua cristalina. Cuando todo estuvo listo, ella volvió a la habitación, encontrando a Karim exactamente donde lo había dejado, inmóvil como una estatua. ¿Está listo?, le informó suavemente, manteniendo la voz profesional, incluso con el corazón latiéndole desbocado. Karim estaba visiblemente tenso y Laura podía ver la lucha interna reflejada en cada línea de su cuerpo. Él odiaba aquello. Ella lo sabía. Odiaba la vulnerabilidad de necesitar ayuda para algo tan básico e íntimo. Odiaba depender de alguien. Odiaba aún más que fuera ella, la mujer que él deseaba, pero creía que no podía tener. Pero no había elección, y ambos lo sabían. Laura se acercó despacio, ofreciéndole apoyo mientras él se transfería de la silla. Su cuerpo rozó el de ella durante el movimiento, y ella sintió el calor emanando de la piel masculina a través de la camisa de seda. Sintió la solidez de los músculos, la fuerza aún presente, incluso con las limitaciones. Sintió su respiración cambiar de ritmo cuando los cuerpos se tocaron. Ella lo llevó hasta el baño, soportando parte de su peso, tan consciente de cada punto de contacto que parecía que su piel estaba en llamas. Cuando llegaron a la inmensa bañera, Laura dudó solo un segundo antes de comenzar a desabrocharle la camisa. Sus dedos temblaban ligeramente mientras trabajaban en los botones de nácar, y ella mantenía los ojos enfocados en lo que estaba haciendo, sin atreverse a mirarle el rostro. La camisa se deslizó por sus anchos hombros, revelando la piel bronceada marcada por cicatrices del accidente. Laura las conocía, ya las había visto antes durante los cuidados diarios, pero de alguna forma parecía más íntimo ahora en ese espacio cerrado, con solo ellos dos y el sonido del agua enfriándose lentamente. Karim desvió la mirada hacia la pared opuesta, su mandíbula tan apretada que ella oyó el rechinar de sus dientes. «Seré rápida», dijo Laura en voz baja, intentando sonar profesional y tranquilizadora, incluso con su propia respiración irregular. «Lo prometo». Karim no respondió. No emitió ningún sonido. Solo mantuvo la mirada fija en algún punto distante, como si estuviera en otro lugar mentalmente. Laura lo ayudó a entrar en la bañera con cuidado, sosteniéndolo firmemente hasta que estuvo sentado con seguridad. El agua tibia lo cubrió hasta la cintura y él se apoyó en los bordes de mármol. Sus hombros aún tensos como piedra, sus ojos aún fijos en la pared opuesta. Cada línea de su cuerpo gritaba incomodidad, no por la situación física, sino por la vulnerabilidad emocional que ella representaba. Laura tomó la esponja suave que había separado, la mojó en el agua, añadió unas gotas de jabón líquido neutro, comenzó por los hombros anchos, movimientos suaves y circulares, profesionales, como había hecho decenas de veces antes, pero la tensión en el aire era innegable, palpable, casi sofocante. Esto no era como las otras veces. Algo había cambiado entre ellos y ambos sentían el peso de ese cambio. Laura descendió por el pecho, pasando la esponja despacio sobre los músculos definidos, sintiéndolos contraídos bajo la piel aún más de lo que antes. Karim continuó mirando fijamente la pared, pero su respiración había cambiado completamente, más profunda, más pesada, demasiado controlada para ser natural. «¿Está bien?», preguntó en voz baja, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Su respuesta tardó algunos segundos y cuando vino, la voz estaba igualmente ronca, casi quebrada. «Sí», dijo, pero ambos sabían que era mentira. Laura continuó pasando la esponja por sus fuertes brazos, por su abdomen marcado, cada toque deliberado y cuidadoso. Cuando llegó a su muslo derecho, ella vaciló involuntariamente. Era aquí donde la parálisis debería ser completa, absoluta, sin sensibilidad, sin reacción, sin esperanza de cambio.
Todos los médicos lo habían dicho repetidamente. Laura respiró hondo y pasó la esponja por su muslo despacio, esperando ninguna respuesta como siempre sucedía. Pero entonces Karim se tensó completamente y totalmente. Su cuerpo entero se puso rígido, como si hubiera sido golpeado por un rayo. Su respiración se contuvo audible y abruptamente. Sus dedos se cerraron en el borde de mármol de la bañera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos instantáneamente. Laura se detuvo inmediatamente, la esponja aún en su mano, el corazón disparándose en su pecho mientras procesaba lo que acababa de suceder. «Karim», lo llamó, la voz saliendo urgente, preocupada, confusa. Él no respondió, solo continuó paralizado en esa posición, los ojos abiertos y fijos en la nada, como si estuviera procesando algo absolutamente imposible. Su pecho subía y bajaba rápidamente ahora, su respiración completamente descontrolada. «¿Qué pasa?». Laura insistió soltando la esponja y acercándose más, el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía físicamente. «Hábleme, por favor». Karim giró el rostro lentamente en su dirección y por primera vez, desde que Laura lo conocía, vio algo más allá de la frialdad controlada en esos ojos oscuros. Había shock genuino allí, confusión profunda, y algo que parecía peligrosamente esperanza, frágil y aterradora al mismo tiempo. «Yo», comenzó, pero la voz le falló completamente, quebrándose a mitad de la palabra. Él cerró los ojos con fuerza, respiró hondo varias veces, como si intentara recomponerse. Entonces intentó de nuevo. «¿Qué?», preguntó Laura, acercándose aún más, casi tocándolo. «Dígame qué pasó». Las lágrimas ya le estaban subiendo a los ojos incluso antes de oír la respuesta, porque alguna parte de ella ya sabía, ya esperaba, ya rezaba por lo imposible. Karim abrió los ojos nuevamente, mirándola directamente con una intensidad que le robó todo el aire del ambiente. «Yo sentí», susurró, y la voz le tembló en cada sílaba, como si él no creyera en sus propias palabras. «Yo te sentí». Laura se quedó completamente paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de oír. «¿Usted sintió?», repitió, la voz saliendo tan baja que era casi inaudible. «¿Sintió qué exactamente?». Karim miró su propia pierna sumergida en el agua. Después de vuelta a ella, sus ojos brillando con emoción cruda. «Sentí su mano», confirmó, la voz aún temblándole intensamente. «Sentí el toque, la presión, todo». Las lágrimas que Laura venía conteniendo comenzaron a correr libremente por su rostro antes de que ella pudiera controlarlas. Ella cubrió su boca con la mano, sollozando suavemente mientras asimilaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. «¿Está absolutamente seguro?», preguntó entre las lágrimas, necesitando confirmar, necesitando estar segura de que no era la imaginación o el deseo desesperado creando falsas esperanzas. Karim la miró por un largo momento, entonces asintió despacio. «Toque de nuevo», pidió. Y había súplica en la voz ahora. Vulnerabilidad completa que él nunca había mostrado antes. «Por favor». Laura dudó solo un segundo. Entonces extendió su mano temblorosa, tocó su muslo nuevamente, esta vez sin la esponja, solo sus dedos contra la piel mojada y caliente. Esperó, conteniendo la respiración, rezando silenciosamente. Karim cerró los ojos lentamente, concentrándose completamente en la sensación. Ella vio el momento exacto en que él sintió de nuevo. Vio su respiración contenerse, vio sus músculos contraerse, vio la emoción explotar en su expresión. «Lo siento», confirmó, abriendo los ojos que ahora brillaban con lágrimas no derramadas. La voz se quebró completamente cuando repitió: «Te siento, Laura». Laura no pudo contenerse más. Las lágrimas corrieron aún más fuertes, el sollozo sacudiendo su cuerpo entero mientras la realidad se instalaba.
Ella cubrió su rostro con ambas manos, intentando procesar la enormidad de ese momento. Karim abrió los ojos y la vio llorando, y algo en él se rompió visiblemente. «No llores», dijo, la voz ronca y urgente, extendiendo su mano mojada para tocar su brazo. «Por favor, no llores». Laura bajó las manos, revelando su rostro mojado de lágrimas, pero con una sonrisa brillando a través de ellas. Volvió a sentir, susurró, la voz entrecortada por los sollozos, pero cargada de alegría genuina. Realmente volvió a sentir algo. Karim la miró, luego su propia pierna, aún procesando. «Todavía es poco», dijo. Y había cautela en la voz ahora, miedo de esperar demasiado. «Todavía no es nada comparado con lo que era antes, todavía no es». Pero Laura lo interrumpió antes de que él pudiera terminar la frase negativa. «Pero es un comienzo», dijo firmemente, sosteniendo su mano mojada entre las suyas. «Es más de lo que tenía ayer. Es esperanza, es posibilidad». Ellos se quedaron así por un tiempo imposible de medir, mirándose el uno al otro en silencio cargado de emoción. El agua de la bañera enfriándose lentamente alrededor de ellos, el sonido de la tormenta de arena aún aullando afuera, pero allí dentro, en ese momento suspendido, algo fundamental había cambiado entre ellos, algo que no podía ser deshecho o ignorado. Más tarde, esa noche, después del baño, después de que ambos habían comido algo sin realmente saborearlo, se encontraron en la situación inevitable. La cama king size dominaba la habitación, imposible de ignorar, y Karim aún insistía tercamente en que dormiría en la silla a pesar de todo. Laura estaba acostada del lado derecho de la cama, rígida como una tabla, intentando ocupar el mínimo espacio posible, incluso con metros de colchón disponible. Karim finalmente había cedido y dejó que ella lo colocara a su lado de la cama, igualmente tenso, igualmente cauteloso. El espacio entre ellos en la cama enorme parecía demasiado pequeño y gigante al mismo tiempo. Una distancia que parecía infranqueable e insignificante simultáneamente. La oscuridad de la habitación intensificaba todo, amplificaba cada sonido. Cada respiración parecía demasiado alta, cada movimiento mínimo parecía monumental. «¿Estás despierta?», dijo Karim de repente en la oscuridad, la voz baja pero clara en la penumbra silenciosa. No era una pregunta, era una afirmación. Laura giró el rostro en dirección a su voz, aunque apenas conseguía distinguir más que sombras en la oscuridad casi completa. «Sí», confirmó simplemente, el corazón ya acelerándose solo de oír su voz tan cercana. El silencio volvió, pero era diferente ahora, cargado de anticipación. «Laura». Karim llamó nuevamente y había algo en la forma en que él dijo su nombre que hizo que su estómago se contrajera. Ella esperó sin atreverse a respirar. «Sí», respondió finalmente cuando el silencio se extendió demasiado. Karim vaciló y ella oyó el sonido de él moviéndose ligeramente, ajustando su posición. «Lo siento», dijo finalmente, y las palabras salieron tan bajas que ella casi no las oyó. Laura se giró completamente de lado ahora, mirando en su dirección incluso sin poder verlo bien. «¿Por qué?», preguntó genuinamente confundida. «¿Por qué se disculpa?». Su respiración fue audible en la oscuridad antes de responder. «Por haber sido tan frío contigo», explicó, la voz cargada de algo que parecía arrepentimiento genuino. «Tan cruel a veces. No te lo merecías». Laura sintió que su pecho se oprimía dolorosamente. «No fue cruel, Karim», dijo suavemente. «Nunca lo fue». Él rió sin humor, un sonido seco y amargo. «Sí lo fui», insistió con firmeza. «Fui grosero, frío. Te alejé a propósito varias veces cuando solo intentabas ayudar». Laura se quedó en silencio, esperando, sintiendo lo que vendría. Su respiración estaba irregular ahora,
como si estuviera luchando internamente con las próximas palabras. Lo hice porque... Él se detuvo y el silencio se extendió tan largo que Laura pensó que él no continuaría. Pero entonces él respiró hondo y recomenzó. Porque te quería demasiado. Quería cosas que no podía tener, cosas que no tenía derecho a querer. El corazón de Laura se disparó intensamente en su pecho, latiéndole tan fuerte que ella estaba segura de que él podía oírlo, incluso en la distancia entre ellos. ¿Qué cosas?, preguntó, la voz saliendo ronca, temblorosa. Karim respiró hondo una vez más, y cuando habló, la voz salió tan baja que ella tuvo que esforzarse para oír. A ti, confesó simplemente. El aire salió completamente de los pulmones de Laura, como si le hubieran dado un puñetazo. Ella se quedó paralizada, incapaz de respirar, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Karim continuó, las palabras saliendo más rápido ahora, como si una represa se hubiera roto. Te quería de todas las formas que un hombre puede querer a una mujer, admitió, la voz volviéndose más baja, más ronca con cada palabra. Y cuanto más cerca estabas, cuanto más tiempo pasábamos juntos, más difícil se hacía resistir lo que sentía. Laura sintió todo su cuerpo en alerta, cada nervio encendido, cada sentido amplificado al máximo. Karim, comenzó, pero él la interrumpió suavemente. Quería. Él se detuvo nuevamente, claramente luchando consigo mismo con la vulnerabilidad de admitir todo eso. ¿Qué? Laura susurró urgentemente, girándose aún más en su dirección. Dígame, por favor, dígame qué quería. Karim giró el rostro en su dirección en la oscuridad, y aunque ella no podía ver sus ojos claramente, sintió el peso de su mirada. ¿Estás absolutamente segura de que quieres saber?, preguntó, dándole una última oportunidad de retroceder. Laura no vaciló ni un segundo. Sí, confirmó con firmeza. El silencio que cayó fue tan cargado que parecía tener sustancia física. Entonces Karim comenzó a hablar despacio, cada palabra deliberada e intencional. Quería jalarte hacia mí, confesó con voz baja y ronca. Quería sentir el peso de tu cuerpo contra el mío, sostener tu rostro entre mis manos y besarte hasta que olvidaras tu propio nombre. Laura contuvo completamente la respiración, su cuerpo congelándose en anticipación. Karim continuó, la voz volviéndose cada vez más baja, más íntima. Quería deslizar mis manos por tu cintura, por tus caderas, sentir cada curva de tu cuerpo, hacerte olvidar de todo lo que no fuera yo en ese momento, oírte suspirar mi nombre, sentirte entregarte completamente a lo que había entre nosotros. Su cuerpo estaba literalmente en llamas ahora, cada palabra de él encendiendo algo profundo y primitivo dentro de ella. Karim no paró, las confesiones continuando a brotar. Quería tenerte en mi cama debajo de mí, mirándome como si yo fuera el único hombre en el mundo entero, dijo, la voz temblándole ligeramente ahora. Quería hacerte mía de todas las formas posibles y luego sostenerte toda la noche contigo, acurrucada contra mí, exactamente donde siempre deberías estar. Laura no pudo quedarse quieta, no pudo mantener la distancia segura. Se movió en la cama despacio, pero determinada, atravesando el espacio que los separaba. Laura, Karim dijo, y su voz era simultáneamente una advertencia y una petición desesperada. No, pero ella lo interrumpió antes de que él pudiera terminar. Cállate, susurró, encontrando su cuerpo en la oscuridad por la proximidad del calor, y entonces se subió encima de él con movimientos decididos. Sus manos encontraron su rostro en la oscuridad, trazando los contornos que ya conocía de memoria. Ella se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder, pero él no retrocedió, y entonces ella lo besó. No fue gentil o vacilante o cauteloso.
Fue hambre pura y necesidad cruda. Meses de tensión acumulada explotando de una vez. Karim respondió inmediatamente, sus manos subiendo a su rostro, después a su cabello, jalándola más cerca con urgencia desesperada. Su boca se abrió contra la de ella, explorando, tomando, dando todo al mismo tiempo. Ella sintió su cuerpo reaccionando debajo de ella, sintió la tensión de los músculos, sintió el calor imposible entre ellos y entonces algo cambió. Ellos lo sintieron al mismo tiempo, los dos se detuvieron simultáneamente, jadeantes, sus corazones latiendo desbocados. «Usted...» Laura comenzó impactada y maravillada simultáneamente. «Lo sé», dijo Karim igualmente impactado, la voz ronca de deseo y sorpresa mezclados. Ella lo miró en la penumbra, sus ojos brillando con emoción. «¿Estás sintiendo?» Ella no pudo terminar la frase. «Todo», él completó por ella, la voz temblorosa. «Estoy sintiendo absolutamente todo». Y entonces él la jaló de vuelta con su brazo, la besó de nuevo, más profundo, más intenso, más desesperado. Ella se detuvo por un momento, sus labios a centímetros de los de él, sus respiraciones irregulares mezclándose en la oscuridad. «¿Me quiere?», ella susurró, dándole la oportunidad de retroceder. «Más que nada», Karim respondió, la voz ronca y urgente, «más que respirar». Laura se apartó lo suficiente para quitarse su propia ropa con manos temblorosas. Después lo ayudó a quitar lo que quedaba entre ellos, cada movimiento cargado de anticipación. Cuando finalmente volvió a subirse sobre él, sin barreras, sin máscaras, Karim sostuvo su rostro con firmeza, jalándola para un beso posesivo que dejaba claro que incluso sin poder guiar los movimientos, él aún la poseía completamente. Cuando sus cuerpos finalmente se encontraron, fue como dos mitades de un todo encajando perfectamente, como si hubieran sido hechos el uno para el otro desde el principio. La intensidad de lo que sintieron fue abrumadora, mucho más allá de cualquier cosa que las palabras pudieran describir. «Eres mía». Karim susurró contra sus labios, la voz ronca de certeza absoluta, sus manos sosteniéndola con fuerza posesiva. «Solo tuya». Ella respondió sin vacilar, entregándose completamente a ese momento, a ese hombre, a ese amor imposible que se había vuelto inevitable, y por primera vez en meses interminables, Karim se permitió sentir no solo el deseo que lo consumía, sino la esperanza frágil y aterradora de que quizás, solo quizás, él pudiera volver a sentirse íntegro nuevamente. La luz del amanecer entró por las rendijas de las pesadas cortinas, tiñendo la habitación de tonos dorados y suaves. La tormenta de arena había pasado durante la madrugada, dejando solo el silencio absoluto del palacio a su paso. Laura despertó poco a poco, emergiendo del sueño más profundo y reparador que había tenido en meses. Su cuerpo aún estaba acurrucado contra el de Karim, recostada medio sobre él, la cabeza reposando en su ancho pecho, donde podía sentir y oír su corazón latiendo firme y constante. Su respiración subía y bajaba a un ritmo tranquilo que la acunaba, y por un momento ella solo se quedó allí, los ojos aún cerrados, permitiéndose absorber completamente ese momento perfecto. Anoche había sido más allá de todo lo que ella podría haber imaginado. Había sido real, intenso, abrumador. Ella sonrió contra su piel, sintiendo una felicidad pura y simple que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La voz de Karim rompió el silencio suavemente, baja y ronca del sueño. «Buenos días», dijo. Y Laura sintió la vibración de las palabras a través de su pecho. Ella levantó el rostro lentamente, encontrando sus ojos oscuros ya fijos en ella, observándola con una intensidad que hizo que su corazón diera un vuelco. «Buenos días», ella respondió, incapaz de contener la sonrisa que se ensanchaba en su rostro.
Ellos se quedaron así por un largo momento, solo mirándose el uno al otro a la suave luz de la mañana, sin necesidad de palabras. Había algo diferente en su mirada hoy. Laura percibió algo más suave, más abierto, como si las barreras hubieran caído durante la noche y él finalmente estuviera permitiendo que ella viera al hombre real detrás de todas las defensas. ¿Cómo está?, Laura preguntó en voz baja, extendiendo la mano para trazar el contorno de su rostro con dedos gentiles. Karim cerró los ojos brevemente al toque, como si saboreara la sensación. Luego los abrió nuevamente, diferente. Respondió simplemente, la voz aún cargada de ese tono ronco matutino que ella encontraba increíblemente atractivo. Laura sonrió más ampliamente, la curiosidad brillando en sus ojos. ¿Diferente cómo?, insistió, queriendo entender, queriendo saber todo. Karim vaciló por un momento, y ella podía ver que él estaba probando su propio cuerpo internamente, evaluando sensaciones con el cuidado de quien tenía miedo de esperar demasiado. «Todavía siento algunas cosas», dijo finalmente, eligiendo las palabras con cautela. «No todo, no como antes del accidente, pero más que ayer». Laura se sentó en la cama inmediatamente, la animación reemplazando la somnolencia en cuestión de segundos. «Eso es increíble», exclamó, sus ojos brillando de esperanza y emoción. «Déjeme probar. ¿Está bien?». Karim asintió levemente, aunque ella percibió la tensión comenzando a instalarse en sus hombros nuevamente. Laura extendió la mano, tocando su muslo con cuidado, aplicando leve presión. «¿Aquí?», preguntó, observando atentamente su reacción. Karim cerró los ojos, concentrándose. «Sí», confirmó después de un momento. «Un poco. Es débil, pero está ahí». Laura movió la mano más abajo, tocando la pantorrilla. «¿Y aquí?», preguntó nuevamente, manteniendo la voz suave y alentadora. «Menos», Karim respondió, la voz volviéndose más tensa. «Casi nada». Ella continuó sistemáticamente tocando diferentes puntos a lo largo de sus piernas, haciendo preguntas, registrando mentalmente cada respuesta. Pero conforme iba descendiendo, conforme probaba áreas más distantes del tronco, las reacciones se volvían progresivamente más débiles, más inciertas, más desalentadoras. Karim mantuvo los ojos cerrados durante todo el proceso, pero Laura veía cómo su mandíbula se tensaba cada vez más fuerte, veía cómo la tensión aumentaba en cada línea de su cuerpo. «¿Qué?», preguntó suavemente cuando percibió el cambio drástico en su expresión, cuando vio algo sombrío cruzar el rostro masculino. «Dígame lo que está sintiendo». Karim no abrió los ojos inmediatamente, y cuando finalmente lo hizo, había algo devastador allí. Miedo, crudo y desesperación mal disimulada. «¿No es así?», comenzó, pero se detuvo respirando hondo, como si necesitara coraje para continuar. «No es tan fuerte como anoche». Laura detuvo completamente la mano, aún reposando en su pierna, procesando las palabras. «¿Qué quiere decir?», preguntó, aunque alguna parte de ella ya sabía, ya temía la respuesta. Karim abrió los ojos completamente ahora, mirándola con una expresión que le partió el corazón. «Siento menos ahora de lo que sentía hace unas horas», explicó, la voz volviéndose peligrosamente controlada, esa frialdad defensiva comenzando a infiltrarse nuevamente, como si estuviera regresando, como si estuviera empeorando de nuevo. El corazón de Laura se disparó violentamente, el pánico comenzando a instalarse. «Regresando», repitió, la voz subiendo ligeramente de tono. «No, eso no tiene ningún sentido. Usted mejoró ayer, usted sintió. Ambos sabemos que sintió todo». Karim giró el rostro, mirando a la ventana donde la luz de la mañana entraba implacable. «Fue temporal», dijo, y la voz estaba completamente fría. «Ahora,
todas las barreras de vuelta en su lugar, como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Fue solo un momento. Una reacción momentánea no significa nada permanente. Laura sintió las lágrimas comenzar a escocerle los ojos, pero luchó contra ellas. «No diga eso», insistió, la voz temblorosa, a pesar de los esfuerzos por controlarla. «Fue real. Usted sintió. Ambos sabemos que sintió. ¿No puede simplemente ignorar eso?» Karim continuó mirando por la ventana, negándose a encontrar sus ojos. «Sal de aquí, Laura», ordenó de repente, la voz cortante. Laura se quedó completamente paralizada, como si hubiera sido golpeada físicamente. «¿Qué?», consiguió susurrar, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Karim giró el rostro bruscamente en su dirección y su expresión era de hielo puro. «Sal», repitió más alto ahora, más firme. «Vuelve a tu habitación. La tormenta pasó. No hay razón para que te quedes aquí». Laura sintió que su pecho se oprimía dolorosamente. «Karim, ¿qué está...?» comenzó, pero él la interrumpió brutalmente. «No te quiero aquí», gritó, la voz resonando por las paredes de mármol. Laura retrocedió instintivamente, impactada por la intensidad de la explosión, pero entonces ella realmente lo miró. Miró más allá de la rabia superficial, más allá de las palabras crueles, y vio el miedo en sus ojos, vio la desesperación mal escondida, vio el dolor que él estaba intentando enmascarar con furia. «¿Tiene miedo?», susurró, la comprensión llegando como una ola. Karim desvió la mirada inmediatamente, pero no lo suficientemente rápido. «Estoy siendo realista», corrigió, la voz volviendo a ese tono controlado que ella odiaba. «Ayer fue un error, un momento de debilidad, mío y tuyo». Las palabras golpearon a Laura como puñaladas. «¿No fue?». Ella comenzó a protestar, pero él la cortó nuevamente. «Sí lo fue», Karim afirmó con fuerza, girándose completamente para encararla. «Y no va a repetirse nunca más». Laura sintió las lágrimas comenzar a caer ahora, incapaz de contenerlas por más tiempo. «¿Por qué?», preguntó, la voz quebrándose. «¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué nos está haciendo esto?». Karim la miró por un largo momento que pareció extenderse por una eternidad. Y cuando finalmente habló, la voz salió baja, pero cada palabra fue deliberadamente cortante, calculada para causar el máximo daño. «Porque no te quiero, Laura», dijo, y ella vio el esfuerzo que le costó decir esa mentira. Laura dejó de respirar por un segundo. «No lo creo», susurró, negando con la cabeza. «No lo creo». Karim mantuvo la expresión fría, impenetrable. «¿No lo crees?», insistió cruelmente. «No te quiero aquí, no quiero que me cuides, no quiero que desperdicies toda tu vida con un hombre que nunca va a poder darte absolutamente nada de lo que te mereces». Laura se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, la rabia comenzando a mezclarse con el dolor. «Pero usted mejoró», argumentó aferrándose a esa esperanza desesperadamente. «Sintió ayer, eso prueba que hay posibilidad de recuperación». «Por una noche», Karim gritó nuevamente, la compostura finalmente rompiéndose. «Una noche, Laura, solo una noche, y ahora está volviendo a lo que era. Está empeorando, ¿no entiendes? Voy a quedarme así para siempre. Esta es mi realidad». Laura negó con la cabeza vehementemente. «No sabemos eso con certeza», insistió. «Podemos buscar otros médicos, hacer más exámenes, intentar tratamientos». Pero Karim la interrumpió con fuerza. «Lo sé», afirmó, golpeando el puño en el apoyabrazos de la silla. «Y no voy a dejar que te quedes atrapada aquí conmigo. Te mereces un hombre íntegro, un hombre que pueda darte todo, que pueda llevarte a bailar, cargarte en sus brazos, hacerte todo lo que realmente mereces tener». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Laura. «Ahora no quiero a otro hombre», dijo, la voz firme, a pesar de las lágrimas. «Te quiero a ti, solo a ti». Karim cerró los ojos con fuerza.
como si sus palabras le causaran dolor físico. «No lo quieras», susurró, y por primera vez la voz se quebró ligeramente. «Por favor, no quieras esto». Laura dio un paso en su dirección. «Es demasiado tarde», dijo, la voz quebrándose completamente ahora. «Ya es demasiado tarde para dejar de querer». Karim abrió los ojos y Laura vio las lágrimas allí finalmente, aunque él luchaba ferozmente para no dejarlas caer. Pero él recompuso la máscara una vez más, endureciendo la expresión. «Entonces vete», ordenó, la voz saliendo áspera, «y olvídate de que algo de esto sucedió». Laura se quedó parada por un momento más, mirándolo, memorizando cada detalle de ese rostro que amaba. «Karim», ella intentó una vez más, pero él explotó. «¡Vete!», gritó con todo lo que tenía, la voz resonando por la habitación y probablemente por los pasillos. Laura se levantó temblando intensamente, tomó la maleta que aún estaba en la esquina de la habitación, caminó hacia la puerta con pasos lentos, cada uno costándole más esfuerzo que el anterior. Se detuvo con la mano en la manija, se giró una última vez. Karim estaba exactamente donde ella lo había dejado, pero ahora parecía más pequeño de alguna forma, derrotado. «No te voy a olvidar», Laura dijo en voz baja, pero con absoluta certeza en la voz. «Nunca, no importa lo que digas o hagas». Y entonces salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Karim se quedó completamente solo en la habitación silenciosa. Miró la puerta cerrada por un largo tiempo, y finalmente, cuando no había nadie más para ver, dejó que las lágrimas cayeran libremente. 3 meses pasaron como una eternidad dolorosa. Laura estaba ahora en un departamento pequeño y sencillo, en otra ciudad, lejos del palacio, lejos de las memorias, lejos de él. Había conseguido un empleo en un hospital local e intentaba desesperadamente reconstruir algún tipo de vida normal, pero todas las noches, sin excepción, antes de dormir, ella tomaba el teléfono y llamaba a su número. Y todas las noches la llamada era rechazada automáticamente sin siquiera completarse. Hasta hoy, Laura marcó el número familiar con manos temblorosas, esperando el rechazo automático, como siempre sucedía. Pero esta vez, después de 3 timbres, alguien contestó. Ella contuvo completamente la respiración, incapaz de creer. «¿Hola?», dijo, la voz temblándole incontrolablemente. Hubo silencio del otro lado por un momento que pareció eterno, pero entonces ella oyó claramente la respiración de alguien. «¡Karim!», ella intentó nuevamente, el corazón disparándose tan fuerte que le dolía. Una voz masculina respondió, pero no era la voz que ella desesperadamente quería oír. «Señorita Laura», el hombre preguntó educadamente. Su corazón se hundió. «¿Quién es?», preguntó, la confusión mezclándose con el pánico. «Soy Rashid, asesor del sheik», el hombre explicó. Laura sintió que el pánico aumentaba. «¿Dónde está él?», preguntó urgentemente. «¿Está bien?». El asesor dudó visiblemente antes de responder. «Él está». Pero entonces fue interrumpido. Laura oyó al fondo, distante, pero inconfundible, la voz de Karim. «No cuelgues», dijo. La voz entrecortada y jadeante. Laura se congeló completamente. «Déjala oír», Karim continuó. Y había determinación férrea en esas palabras, a pesar de la respiración irregular. Laura presionó el teléfono contra su oído con tanta fuerza que le dolió, desesperada por oír todo. «Karim», ella llamó, pero no hubo respuesta directa. En cambio, ella comenzó a oír sonidos extraños, pasos, pero no pasos normales. Era algo arrastrado, pesado, claramente esforzado, y entonces la voz de él, más cercana al teléfono ahora, jadeante, pero determinada. «Estoy yendo hacia ti», Karim dijo. Y Laura podía oír el esfuerzo inmenso en cada palabra. Ella se sentó en la cama, temblando de pies a cabeza. «¿Qué estás haciendo?», preguntó entre impactada y aterrorizada. «No cuelgues»,
pidió, y había súplica en la voz ahora. «Por favor, no cuelgues esta vez». Laura sintió las lágrimas comenzar a caer. «No lo haré», prometió inmediatamente. «No voy a colgar». Y entonces ella se quedó allí sosteniendo el teléfono, oyendo todo, cada paso arrastrado y esforzado, cada respiración difícil y pesada, el asesor murmurando algo alentador. Karim respondiendo con determinación inquebrantable. Minutos pasaron que parecían horas enteras, y entonces ella oyó algo diferente. Golpes en la puerta principal de su departamento. Laura se levantó de un salto, el teléfono aún agarrado en su mano temblorosa. Caminó hasta la puerta como si estuviera en un sueño. Despacio, el corazón explotándole en el pecho con tanta fuerza que apenas podía respirar. Abrió la puerta con manos temblándole intensamente y él estaba allí de pie, apoyado pesadamente en un bastón de madera oscura, sudado, temblando visiblemente por el esfuerzo inmenso, pero de pie, completamente de pie. El teléfono se resbaló de su mano y cayó al suelo con un golpe sordo. Karim la miró, sus ojos oscuros brillando con emoción cruda. «Llegué», dijo, la voz ronca y quebrada. Laura cubrió su boca con ambas manos, sollozando incontrolablemente. Él dio un paso más, tambaleante, entrando en su pequeño departamento. El asesor se quedó discretamente en la puerta, dándoles privacidad. «¿Cómo?», Laura comenzó, pero no consiguió terminar la pregunta, las palabras muriendo entre los sollozos. Karim respiró hondo varias veces, como si cada palabra le costara todo lo que tenía. «Cuando te fuiste busqué otro médico», explicó lentamente, y otro más. Rehicieron todos los exámenes, analizaron todo de nuevo. Laura no conseguía parar de llorar, las lágrimas corriendo sin control. Descubrieron que mi lesión nunca fue completa. Karim continuó dando un paso más en su dirección. Los primeros médicos fueron demasiado cautelosos. Dijeron que la posibilidad de recuperación era mínima, casi nula, que yo acepté eso como sentencia final, pero no era. Era reversible, con el tratamiento correcto, con fisioterapia intensiva, con mucho esfuerzo. «¿Por qué no me lo dijo?», Laura susurró, la voz quebrada por la emoción. Karim se detuvo a pocos centímetros de ella ahora. «Porque no quería que tuvieras esperanza», respondió. Y su propia voz se quebró. «No quería que te quedaras esperando algo que podría nunca suceder. No quería que renunciaras a toda tu vida por mí». Las lágrimas de él finalmente comenzaron a caer también. «Quería poder darte todo, Laura, sin pedirte que dejaras algo atrás, sin que tuvieras que vivir solo para cuidarme. Entonces di todo de mí en la fisioterapia, cada día, cada hora, cada segundo de dolor, porque necesitaba ser el hombre que te mereces tener». Laura estaba sollozando. «Siempre lo fue», dijo firmemente. «¿No es así?». Karim lo negó, moviendo la cabeza. «Pero ahora puedo hacer esto». Y entonces él soltó el bastón. Se tambaleó un poco, su cuerpo temblando con el esfuerzo de mantener el equilibrio solo, pero se mantuvo de pie, levantó sus manos temblorosas y sostuvo su rostro con infinita gentileza. «Ahora puedo sostenerte de pie», susurró con voz embargada. «Puedo besarte así, puedo cargarte, puedo darte todo lo que prometí esa noche». Laura rió entre las lágrimas, un sonido que era simultáneamente alegría y alivio. «Nunca necesité nada de eso», dijo mirándole a los ojos. «Solo lo necesitaba a usted». Karim apoyó su frente en la de ella. «Lo sé», admitió suavemente, «pero yo lo necesitaba. Necesitaba saber que podía ser el hombre que te mereces». Él la jaló más cerca, sus brazos envolviéndola completamente. «Te amo, Laura», Karim confesó, las palabras finalmente dichas en voz alta. «Desde el primer día, desde la primera mirada, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Laura se apartó lo suficiente para mirarlo directamente a los ojos. «Entonces, empieza ahora», dijo simplemente,
y lo besó con todo lo que tenía. Karim la jaló aún más cerca y, entonces, tambaleante, pero determinado, la levantó del suelo. Laura rió sorprendida, agarrándose a sus hombros para equilibrarse. «Te dije que te cargaría», murmuró contra sus labios, sonriendo por primera vez en meses. «Es imposible», ella susurró de vuelta, pero también estaba sonriendo. «Soy tuyo», él corrigió, besándola nuevamente. Y finalmente, después de meses de dolor y separación, ellos tenían todo lo que siempre quisieron, el uno al otro. Suscríbete al canal, ayúdanos a llegar a aún más amantes de los romances apasionantes con nuestras historias. Deja tu like, activa la campanita y comparte este video para ayudarnos a alcanzar a más personas. Ahora, mira el próximo video que aparecerá aquí en tu pantalla. Nos vemos ahí.